Noticia. Kierkegaard. Construcción de lo estético es el libro de un joven de 26 años. El autor lo escribió en 1929 a 1930 y con él obtuvo, en febrero de 1931, la habilitación en la Universidad de Frankfurt. En 1932 recompuso el voluminoso y embrollado manuscrito original. Su versión definitiva apareció en 1933 en la editorial J.C.B. Mohr, Siebeck, en el mismo día en que Hitler inició su dictadura. El 2 de abril de 1933, un día después del boicot antisemita, apareció una recensión de Walter Benjamin en la Vossische Zeitung. El efecto del libro quedó desde el principio ensombrecido por la calamidad política. Aunque el autor, que tomó el camino del exilio, estuvo largo tiempo privado de su nacionalidad, el libro no estuvo prohibido y continuó vendiéndose. Quizá le protegió la incapacidad de los censores para entenderlo. Y especialmente la crítica de la ontología existencial en él desarrollada pudo ya entonces llegar hasta los intelectuales de la oposición en Alemania. Pasados 30 años, hay muchas cosas que no satisfacen al autor, lo cual es comprensible. Hoy cree conocer y comprender mejor a Hegel, y, por ende, la controversia de Kierkegaard con hoy no manifestaría intenciones metafísicas de forma tan afirmativa, y el tono lo encuentra a menudo más solemne e idealista de lo tolerable. Lo que aconteció después de 1933 no pudo a la larga dejar inalterada una filosofía que siempre se supo opuesta a toda equivalencia entre la metafísica y una doctrina de lo inmutable y ahistórico. A pesar de lo cual, el autor no ha modificado el texto, limitándose a corregir algunas erratas. Él rechaza la declaración habitual y cómoda de que el libro tendría que haber sido completamente refundido, pero que no se encontró tiempo para hacerlo. Desde muy temprano ha sentido desconfianza hacia quienes reniegan de sus trabajos de juventud y queman manuscritos, y en general hacia quienes muestran de forma espectacular su integridad para consigo mismos. La profunda aversión del autor hacia todo lo que sea empezar una nueva vida se comunica a su relación con sus propios libros. Detrás de la autocrítica humilde, para la que nada es suficientemente bueno, sospecha la ibris solapada del que se figura haber alcanzado más tarde su meta, una confianza en la madurez alimentada por el prejuicio burgués tras el cual se atrinchera la gerontocracia. También le es ajena la actitud, que precisamente Kierkegaard ejemplificaba de grado, de supuesta lucha consigo mismo. Uno debe hacer lo que buenamente pueda en cada época, pero luego dejarlo hecho como está y no confundir el impulso a retocarlo con la idea de la perfección. Lo que de una producción tiene posibilidad de durar y lo que no, escapa a la opinión y a la voluntad de su autor. Si se arroga la decisión sobre la vida y la muerte de sus trabajos, se hace culpable ante ellos. Lo que de valor hay en ellos es justamente aquello que ha quedado fuera de su dominio personal. Por mucho que posteriormente le moleste la insuficiencia de lo que entonces escribió, esto que escribió podrá encerrar posibilidades que él no realizó en su evolución y que a él mismo no le son manifiestas. En cualquier caso, el autor cree que en su libro sobre Kierkegaard hay pocas cosas que no merezcan ser reconsideradas desde la perspectiva que le da su posición actual, y que no debe rechazar como propias de un mero estadio anterior. Quizá le esté permitido señalar que el motivo de la crítica del dominio de la naturaleza y de la razón dominadora de la naturaleza, el motivo de la reconciliación con la naturaleza, de la autoconciencia del espíritu como un momento de la naturaleza, se encuentra ya explícito en el texto. Conforme a su temática, el libro no se ha ocupado de los llamados discursos religiosos de Kierkegaard, de aquellos escritos teológicos positivos que acompañan a los filosóficos negativos, la negación de la filosofía. No obstante, su intención era la interpretación de la obra de Kierkegaard como un todo. En él, estética no significa, como tampoco en Kierkegaard, mera teoría del arte, sino, dicho hegelianamente, una posición del pensamiento en relación a la objetividad.
El autor se sintió por eso obligado a hacer entrar también, al menos a título de modelo, los discursos religiosos en el círculo de su especulación. Ello ocurrió en la conferencia sobre los trabajos del amor que pronunció el 23 de febrero de 1940, en inglés, ante un círculo de teólogos y filósofos fundado por Paul Tillich en Nueva York, y que tras su regreso publicó en alemán en la Zeitschrift for Religions und Geistesgeschichte. Esta conferencia se ha añadido al libro como un corolario. También se añadió, como segundo corolario, un discurso del autor conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de Kierkegaard. Este discurso fue pronunciado en un acto celebrado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt y apareció impreso en el mismo año, 1963, en los Neue Deutsche Hefte. Dicho discurso también completa el libro temáticamente, por concentrarse en aspectos solo rozados en la construcción de lo estético. Las últimas publicaciones de Kierkegaard, su polémica contra el cristianismo oficial y las implicaciones políticas de la misma. Después del triunfo histórico del escritor Kierkegaard, la justicia exigía desarrollar la problemática de este triunfo tanto como poner de relieve de forma más concreta sus rasgos no conformistas. Ello solo era posible desde una distancia mayor que aquella a la que podía hallárselo primeramente escrito. Ella puede al mismo tiempo dejar algún testimonio del cambio histórico que sufrió el contenido de la filosofía kierkegaardiana. Enero de 1966. Nota del editor. La primera edición del libro sobre Kierkegaard, aparecida en 1933 y de cuyo destino informa Adorno en la Noticia, CFRPP. 235 a 237, constituyó el segundo tomo de una serie titulada Contribuciones a la filosofía y a su historia. Casi 30 años después, cuando el libro estaba agotado, y los derechos volvieron al autor, la editorial Surkamp de Frankfurt am. Preparó en 1962 una segunda edición aumentada con el anexo La doctrina kierkegaardiana del amor. Este texto, redactado primero en alemán y luego traducido al inglés por el propio Adorno, se publicó en esta versión inglesa, CFRTW, Adorno, On Kierkegaard's Doctrine of Love, Studies in Philosophy and Social Science, igual a Zeitschrift für Sozialforschung, 8, 1939 a 1940, pp 413 ss. Num. 3. El texto alemán aquí recogido constituye frente a las dos primeras variantes una versión nueva, la definitiva. En 1966 se hizo necesaria una tercera edición. Esta apareció nuevamente en la editorial Surkamp de Frankfurt am. A ella se añadió un segundo anexo, de nuevo Kierkegaard. La noticia se encontraba ya, con excepción del último párrafo, en la segunda edición. Tiene su origen en un epílogo a la edición italiana del libro sobre Kierkegaard, que Adorno había escrito en 1961 para la edición italiana, traducida por Alba Burger y publicada por Longanesi en Milán. El texto de la presente edición se basa en el de la tercera edición de 1966, última que estuvo aún al cuidado del autor. Para el editor era especialmente urgente revisar todas las citas, así como sus referencias. En las citas sobre todo había, cosa nada habitual en los textos de Adorno, gran cantidad de incorrecciones y de errores que alteraban en parte el sentido. Además se ha cotejado, en los pasajes problemáticos, el texto de Adorno con los manuscritos, enmendándose en algunos casos. Enero de 1979. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, Frankfurt del Meno, 11 de septiembre de 1903, Visp, Suiza, 6 de agosto de 1969. Fue un filósofo alemán que también escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos
Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, Frankfurt del Meno, 11 de septiembre de 1903, Visp, Suiza, 6 de agosto de 1969. Fue un filósofo alemán que también escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Adorno nació en una familia burguesa acomodada de Frankfurt del Meno, estado de Hesse. Su padre, Oskar Alexander Wiesengrund, era comerciante de vinos, y su madre, María Calvelli Adorno, era soprano lírica. Su madre y su hermana Ágata, una pianista de talento, se hicieron cargo de la formación musical de Adorno durante su infancia.